tarde. En las semanas pasadas estuvimos desarrollando el mensaje que el apóstol Pablo le envió a los hermanos de la iglesia de Éfeso, y en ese mensaje que les envió les habló acerca de una armadura de Dios, y esa armadura de Dios en la vida del creyente tiene un propósito, y el propósito es darnos la garantía, la protección de que si le damos uso como Dios quiere, vamos a ver los beneficios de ella. Entonces vamos a poder resistir los días malos, porque hay muchos días malos, y habla la palabra de Dios que tenemos que estar firmes contra las acechanzas del diablo, ¿verdad? Entonces lo que estamos ahorita relacionando, lo que estamos viendo o aprendiendo a través de esta enseñanza es ahora a identificar algunos espíritus que en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento son mencionados con diferente actividad, cada uno de ellos. La semana pasada estuvimos viendo el espíritu de temor a través de terror, perdón, el espíritu de servidumbre que quiere esclavizar la vida del creyente, y la manera en cómo lo esclaviza puede ser puede ser físicamente, puede ser mentalmente y puede ser espiritualmente. Entonces vimos algunos casos en cómo este espíritu, el apóstol Pablo habló de él como un espíritu de servidumbre que quiere llevar a la gente a vivir en esclavitud sin que tenga la posibilidad de poder guiarse o de poder tener el dominio propio, ser dueño de sí mismo, porque ese espíritu controla la vida de uno a través de, puede ser enfermedades, o cuando es espiritualmente, lo que hace es que a través de mentiras, engaños, por falta de conocimiento, nos pone en una situación donde nos neutraliza y la gente se siente como que no puede avanzar porque está en esclavitud. Cuando Dios liberó al pueblo de Israel, hermanos, de Egipto, en el capítulo 7 de Deuteronomio, Dios les hizo una promesa a su pueblo, y dentro de esa promesa de que los iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel, es una tierra donde hay abundancia de todo tipo de bendición. Entonces cuando Dios saca al pueblo de la esclavitud, se los lleva por el desierto, y duraron 40 años para poder llegar desde Egipto hasta la ciudad hacia la zona de Canaán. Había una frontera y un río que dividía esa parte para poder cruzar nada más al otro lado, y de ahí ellos iban a poseer la tierra prometida. Ahí en esa tierra prometida, hermanos, había abundancia de todo tipo, pero para que ellos pudieran llegar allá y poseer esa tierra, hacerse dueños de esa tierra, tenían que ser entrenados. Precisamente el entrenamiento lo llevaron a cabo cuando fueron en el desierto. Dios trató con ellos de diferente manera, y todos esos tratos que Dios tuvo con su pueblo Israel eran con el propósito de fortalecerlos, de prepararlos, de equiparlos. Era necesario equiparlos para cuando ellos entraran allá pudieran resistir los ataques que iban a comenzar a sentir ya en la tierra prometida. En la tierra prometida no iban a empezar sus mayores, no iban a terminar sus guerras, no iban a terminar sus batallas, sino todo lo contrario, iban a comenzar sus peores batallas, porque en esa tierra prometida parece que no tuviera sentido, porque Dios les promete que los va a introducir a esa tierra que fluye leche y miel, y entonces, pero también junto con la promesa les hace una advertencia, y les dice en el capítulo 7 de Deuteronomio, fíjense esto, hermanos, versículo 1 en adelante, les dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, y le comienza a decir el Eteo, el Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, y le dice 7 naciones, ¿qué dice ahí? Mayores, ¿y qué más? Y más poderosas que tú. O sea, se los advierte que allá está feo. O sea, como diciéndoles, allá hay naciones más poderosas que tú. Esto es algo, cuando uno va aprendiendo de la palabra de Dios, hermanos, y nos damos cuenta cómo nuestro Dios no nos engaña,
Él jamás nos ha prometido que cuando viniéramos a Él, nuestra vida iba a ser como ir a Disneylandia, a un paseo o a un paseo por la orilla del mar, y íbamos a ir a contemplar la belleza del mar y su naturaleza, o un bosque. No, Jesús cuando enviaba a los discípulos decía: yo los voy a enviar en medio de lobos, dice, pero por ejemplo le decía: en el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, si a ustedes los aborrecen, sepan que a mí me aborrecieron primero. Y todo el que quiera ser mi discípulo, decía, tome su cruz, sígame cada día, niéguese a sí mismo. Entonces, les hacía una invitación, hermanos, pero al sufrimiento. Pedro habla de cómo Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que también nosotros sigamos sus pisadas. Y hablaba Pedro a los hermanos en esa carta diciéndoles que tenían ellos también, los hermanos, como nosotros, armarnos del mismo pensamiento. Ahora, ¿quién va a querer armarse de un pensamiento en el cual diga uno, pues voy a entrar a este camino, pero es un camino de mucho sufrimiento? Pero no entramos con esa actitud, pero tenemos que ser conscientes de que en el camino de Dios, hermano, es muy bonito. Pablo lo mencionaba a Timoteo, le decía la buena batalla de la fe, la buena batalla. ¿Por qué? Porque hoy antes batallábamos por nada, hoy batallamos por algo, ¿verdad? Y ese algo es, en primer lugar, alcanzar el objetivo principal, que es la vida eterna. Vamos a presentarnos un día delante de Dios, ahí se va a acabar el sufrimiento, dice la Biblia, no va a haber lágrimas, no va a haber dolor, no va a haber enfermedad, todas las cosas pasaron. También vamos a batallar por algo bueno. ¿Por qué? Porque queremos agradar a Dios, prepararnos para nuestro Dios, porque un día vamos a poderlo ver cara a cara. Entonces hay muchos propósitos, y también, ¿por qué no?, para disfrutar de las bendiciones de Dios, porque hay muchas bendiciones en el camino de Dios. No todo es malo, pero sí es bueno que tengamos en nuestra mente claramente el hecho de que no es fácil la batalla del cristiano. Por eso es que mucho cristiano en el camino, por no prevenirse, por no estar consciente de lo fuerte que son las luchas en medio de nosotros, sucumben, se caen, ya no se levantan. Pablo decía que habiendo sido heraldo para otro, decía que él se cuidaba, sometía su cuerpo, lo golpeaba, lo ponía en servidumbre, y él decía: no vaya a ser que siendo heraldo para otro yo mismo venga a ser eliminado. Aquí Dios les hace esta advertencia: yo los voy a llevar para allá, una vez que yo los meta allá, porque cuando el Señor nos promete que Él nos va a llevar abundancia, nos promete y Él lo va a cumplir. Yo los voy a meter allá, y cuando lleguen allá se van a encontrar en el versículo 2, dice del capítulo 7 de Deuteronomio, dice: y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti. Fíjate cómo les da la promesa: Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ella misericordia. Entonces les hace la promesa: allá hay 7 naciones más poderosas que ustedes, pero yo los voy a derrotar, yo los voy a vencer, yo se los voy a entregar en sus manos. Ustedes solamente métanse y destruyan todo lo que hay allá. Y fíjate, les dice: no hagan alianza con ellos. Ahora, cuando ya hacemos un estudio un poquito más minucioso, vamos a descubrir que en la Biblia, hermanos, hay una regla de interpretación que se conoce como el uso de palabras, o el estudio de palabras individuales. Entonces hay palabras individuales en la Biblia que, cuando nos damos el tiempo para estudiarlas, algunas de ellas contienen mensaje detrás de ello. Por ejemplo, los nombres, muchos de los nombres que vemos que Dios le puso, o más bien que los padres le ponían a sus hijos, contienen nombres. Daniel, por ejemplo, significa Jehová es mi juez. Isaac, sonrisa. Mara, amargura. Abraham, que fue ya después que se le cambió el nombre, padre de multitudes. Bueno, así encontramos diferentes significados, los cuales, cuando vemos la forma en cómo esos personajes los presenta la Biblia, vemos que tienen una relación con su nombre. Bueno, cada uno de estos nombres que nosotros encontramos aquí en el Antiguo Testamento, hablando de esas 7 naciones más poderosas que el pueblo de Israel las tuvo que confrontar, tienen un significado de un nombre aplicado a un demonio.
En el Antiguo Testamento los enemigos de Israel, hermanos, no eran espíritus como hoy, que hoy, por ejemplo, Pablo dice en el libro de Efesios, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, ¿verdad? Bueno, en el Antiguo Testamento la lucha sí era contra carne y sangre. Los enemigos de Israel eran enemigos físicos, de alguna forma sí, ayudados por demonios, pero sus enemigos eran físicos. Entonces ellos peleaban con personas, se ponían en guerra, en batalla, y los tenían que destruir. Y en el Antiguo Testamento, esa es una de las cosas que encontramos para la interpretación. En el Antiguo Testamento es como poder ver más a través de ilustraciones, a través de imágenes, a través de material más didáctico, ver la manera en cómo operan en el campo de lo espiritual en el Nuevo Testamento, en este caso los demonios. Entonces, así, de la misma forma como el pueblo de Israel tenía que enfrentar a estos demonios, a estas naciones que son tipo de demonios, de igual manera nosotros tenemos que enfrentar diferentes tipos de espíritus inmundos para que nosotros podamos cada día vencer y conquistar más y más las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces la semana pasada hablábamos acerca de la relación que tienen estas naciones. Tienen una relación con espíritus que fueron enseñados en el Nuevo Testamento, y la razón por la que comenzamos con la armadura de Dios, de la manera en cómo venimos desglosando esta serie, es porque vamos a ver cómo cada una de las partes de la armadura de Dios tiene una función para poder destruir el ataque de estos demonios. Si nosotros lo usamos de la manera correcta, entonces vamos a ver cómo Dios nos manda la guerra, nos manda la batalla, pero nos manda con armamento, nos manda con un equipo. No nos manda la guerra, hermanos, como pues a ver ahí cómo le hacen y enfrenten al diablo y a ver cómo les va, y si les va bien, pues acá yo los voy a estar esperando. No, nos da, por ejemplo, Pablo en el libro de 2 de Corintios 10:4, decía él desde el 3 en adelante, decía, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y decía Pablo, porque las armas de nuestra milicia, las armas de nuestro ejército, dice, no son carnales, sino poderosas en Dios, decía él, para destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son esas fortalezas? Son aquellas cosas que el diablo, los demonios crean alrededor de nosotros para no dejar avanzar a nosotros en la iglesia. Entonces, pero él hablaba de armas espirituales que no son carnales. A los hermanos de Roma les dio también, decían, vístanse de las armas de luz. Entonces tenemos armas espirituales, y esto es parte de lo que estamos viendo a través de esta serie, las luchas, los ataques que el cristiano tiene, y cómo nosotros debemos de seguirnos preparando para poder contrarrestar todos estos ataques que vienen de parte directamente de Satanás, de sus demonios, y que no nos venzan, porque hay cristianos que con cualquier cosa se vencen, caen y ya no se pueden levantar. Entonces habla de 7 naciones, y vamos ahora sí a ver la siguiente relación que tiene el siguiente espíritu, que vamos a ver cómo se relaciona con un demonio en el Antiguo Testamento, cada una de estas naciones, el significado de ellas. Y para dar rápidamente un repaso de lo que vimos la semana pasada, los cananeos fue la primera nación que estuvimos relacionando con ese espíritu de servidumbre, con ese espíritu de esclavitud. Canaán, hermano, Canaán o Cam, era uno de los hijos de Noé. Cam fue el que, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, abusó sexualmente de su padre. Entonces Noé se embriagó, y después de que él se embriagó, se desnudó, y Cam entró y abusó de su papá, y luego todavía fue y lo contó a sus hermanos. Cuando su papá se levantó de la borrachera que traía y supo lo que Cam le había hecho, comenzó a maldecirlo. Eso lo vemos en el libro de Génesis. Miren, capítulo 9, quiero que vayan para allá, versículo 24. Y esta es la escena de esta situación. Capítulo 9, 24 dice: y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán. Y luego le dice: siervo de siervo será a sus hermanos, ¿sí?
¿Sí te das cuenta? Eso lo hizo su papá directamente a su hijo, porque después de que se despertó de su embriaguez, supo lo que su hijo le había hecho. Su padre entonces se levanta y le dice: maldito sea Canaán. Ahora, cuando Dios dice la tierra de Canaán, hermanos, sí, que era donde los iba a meter al pueblo de Israel, la tierra de Canaán es porque todos los descendientes, todas estas tribus, que son tribus o son familias, pongámoslo así, diferentes, eran descendientes de Cam, de este hombre que su padre maldijo, y toda esa descendencia de Cam era de la peor, tenían de los peores comportamientos y eran practicantes de los peores pecados que se pudieran reconocer. Cam entonces es el nombre de Cam, o que es el hijo de Noé, que de ahí vienen los cananitas o la tierra de Canaán. Cam significa doblar rodilla, eso es lo que significa Cam. Entonces, por eso veíamos la semana pasada que este espíritu de esclavitud lo que quiere hacer es esclavizar al creyente. Pablo lo mencionó como un espíritu de esclavitud en el libro de Romanos. Fíjense hermano, Romanos 8:15. Romanos 8:15. ¿Ya están ahí? Dice: pues no habéis recibido el espíritu de ¿qué dice? De esclavitud. Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, este espíritu de esclavitud, que es ese espíritu de Canaán, que lo que su función de ese es doblar a la gente, tenerlo bajo servidumbre, tenerlo en esclavitud, porque ese fue el nombre que se le atribuyó a ese hijo de Noé. Cam, doblar rodilla. Entonces ya vimos que en el Nuevo Testamento Pablo hace una relación con ese espíritu de esclavitud acá en el Nuevo Testamento. Ahora, vamos hoy a estar viendo el siguiente de ellos, y el siguiente es, la siguiente nación más poderosa que el pueblo de Israel, y vamos a ver cómo hay una relación de esa nación con un espíritu que aparece también en el Nuevo Testamento revelado, que tiene un ataque hacia la vida de la iglesia. El segundo de los hijos de Cam es Et, o los etitas o los eteos, que es lo mismo. Et, los etitas o los eteos. Y en el libro de Deuteronomio capítulo 9, ahora Et, hermanos, Et lo que significa es terror, ¿sí? Terror. Este es un espíritu que vamos a ver que en el Nuevo Testamento Pablo lo dio a conocer como un espíritu de temor, y vamos a estar hablando del espíritu de temor, que tiene como parte de sus funciones neutralizar a la gente, acorralarlo, tenerlo espantado, someterlo, generar en ellos miedo. Entonces, en el libro de Deuteronomio, capítulo 9, versículo 2, ¿ya están ahí? 9:2, dice: un pueblo grande y alto, hijos de los cananeos, de los cuales tú tienes conocimiento y has oído decir, que se sostendrá delante de los hijos de Anac. Entiende pues hoy que Jehová tu Dios, el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y los destruirá, se me pasó y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová ha dicho. Entonces, Deuteronomio, si vamos a leer el versículo 1 también, de ahí mismo del 9, Deuteronomio 9, versículo 1, dice: oye Israel, tú vas a pasar al Jordán para entrar a poseer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijo de los anaseos, de los cuales tú también tienes conocimiento y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entonces, en este pasaje, hermano, vamos a Josué capítulo 1, Josué capítulo 1, versículo
4. Estos que menciona aquí, los de Anac o los anaseos, es el mismo pueblo de los heteos. En el versículo 1 del libro de Josué, capítulo 1, perdón, del libro de Josué, y versículo 3, vamos a leer del 3 y el 4. ¿Ya están? Dice: yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los ¿qué? De los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y esta es la promesa de la tierra de los heteos. Es el mismo lugar, es la misma zona, son los mismos enemigos. Entonces, esto lo que significa hermano, es terror. Esto es lo que significa. O miedo, o temor, que es lo mismo. Y esto lo vemos en operación, la manera en cómo este espíritu operó, por ejemplo, en la vida de Adán. Adán, cuando fue engañado juntamente con Eva, después de que ellos pecaron, una de las primeras emociones que se ven en la vida de Adán y que lo lleva a tener una reacción incorrecta, una reacción que precisamente tenía como fin eso, era independizarlo de Dios, fue precisamente el miedo. En el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 9, Génesis 3, 9, en este pasaje nos deja ver cómo cuando Adán y Eva pecaron, después de que ellos pecan, una vez que ellos pecan, lo primero que pasa es que él se va a esconder. Y el versículo 9, para no agarrar tantos pasajes, dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, 3:9, le dijo: ¿dónde estás tú? Le habla al hombre y él respondió: oí tu voz en el huerto. ¿Y qué pasó? Y tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Y qué hizo? Sí. Entonces, este espíritu, hermano, de temor, de terror, lo que trata de hacer en el corazón del creyente, o más bien lo que hace en el corazón del creyente, es que quiere ocupar la parte del Espíritu de Dios que viene a traernos a sentirnos seguros, que viene a darnos dominio propio, que viene a darnos amor. Cuando nosotros venimos a Cristo, el Señor comienza a darnos dominio propio. Por ejemplo, Pablo a Timoteo le habla acerca le dice: mira, Pablo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, que tiene que ver con el temor. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. En el libro de 2 de Timoteo 1:7 le dice Pablo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, le dice, sino de poder, de amor y dominio propio. El espíritu el espíritu de temor, el espíritu de miedo, el espíritu de terror, lo que quiere hacer es quiere atacar ese amor que Dios quiere que nosotros podamos entender que Él tiene por nosotros. Dice la Biblia, hermanos, que el verdadero amor de Dios echa fuera el temor. Cuando tú y yo conocemos a Dios, empezamos a experimentar un temor, pero es un temor, debería ser un temor que nos va a acercar a Dios. El temor que viene producto de Dios, hermano, nos va a ayudar para acercarnos a Él y poder arrepentirnos, porque nos acerca a Él, porque nos damos cuenta que Él nos ama. El terror o el miedo que viene a través de este espíritu inmundo hace todo lo contrario, hace que no creamos que Dios nos ama. Hace que no nos sintamos seguros de nosotros, nos empieza a neutralizar el dominio propio que Dios nos ha dado, porque Dios nos ha dado dominio propio. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, le dice, sino nos ha dado un espíritu, dice, de poder, de amor y de dominio propio. En el versículo 8 le dice Pablo a Timoteo: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Porque Timoteo, hermano, en este momento en su vida
estaba siendo atacado por este espíritu de temor que lo estaba neutralizando, lo estaba deteniendo. Ya Timoteo tenía miedo de predicar hasta cierto punto. Ya no tenía aquella facilidad de poder predicar, de poder dar testimonio de Jesús, de poder seguir hablando de nuestro Señor Jesús y de su obra, porque este espíritu comenzó a atacarlo y él comenzó a sentirse que ya Dios no le amaba, empezó a sentirse inseguro, empezó a no experimentar el poder de Dios, porque este espíritu de temor comenzó a invadir el corazón de Timoteo. Y Pablo lo que le dice a Timoteo: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Lo que le está diciendo: no seas cobarde, Timoteo, no seas cobarde. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, le dice, sino de poder, de amor, de dominio propio. Y le dice, por tanto, dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo. No tengas vergüenza, anímate, sigue dando testimonio. Y le dice, sino participa de las aflicciones por el evangelio. ¿Por qué? Porque el ataque era muy fuerte, hermano. Las aflicciones, los problemas que Timoteo estaba teniendo en ese momento de su vida eran cosas que lo estaban lentamente apagando, porque estaba sintiendo fuertemente los ataques de parte de este espíritu que quería reducirlo a un temor, para que Timoteo ya no siguiera avanzando en el propósito que Dios tenía en su vida. Entonces lo estaba neutralizando. Y este espíritu tiene como parte de sus funciones, de acuerdo a lo que nos deja ver la palabra, tiene como su función paralizar a la gente, hermano, para que la gente ya no siga caminando y para que la gente no pueda disfrutar del amor de Dios, no pueda disfrutar del poder de Dios que se ministra continuamente sobre nuestro corazón, no pueda darse cuenta que Dios, hermano, nos ha dado el poder, la capacidad de ser dueños de nosotros mismos, que a través de su ayuda hoy podemos sentir seguridad. Este espíritu, en la mañana estábamos hablando un poco de eso en la iglesia de allá de Denver, acerca de uno de los dardos de fuego de Satanás que ha logrado destruir la vida de muchos creyentes, y es este dardo, el dardo del miedo, el dardo del temor. Porque lo que quiere hacer este espíritu de temor es paralizar a la iglesia. Que la iglesia se sienta tal vez no como un miedo representado como tal, que diga tengo miedo, pero no puede moverse, lo tiene neutralizado. Mira, quiero que vengan a ver este pasaje de 1 de Samuel, capítulo 17. Este pasaje de 1 de Samuel, capítulo 17, nos deja ver algo muy interesante aquí. 1 de Samuel, capítulo 17. ¿Cuántos han leído la historia de cuando Goliat, del gigante Goliat? ¿Sí la han leído? Bueno, esa es parte de lo que viene aquí en esta historia. Y capítulo 17, vamos a leer del 1 en adelante. Y fíjense cómo en Goliat se ve también la función, la operación de ese espíritu de temor, de ese espíritu que quiere aterrorizar la vida de los creyentes. Y lo que va a hacer este espíritu es que va a tratar de sembrar miedo, inseguridad, ¿sí? Porque es parte de lo que quiere, que en vez de que experimentemos el amor de Dios, quiere que experimentemos el miedo, que nos sintamos inseguros, que hacernos sentir que no vamos a poder, hacernos sentir que no hay ningún poder sobre nosotros fluyendo a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya están ahí? Y quiero que pongan atención. Goliat, hermanos, fue un enemigo de Israel, ¿sí? Y Goliat precisamente venía de parte de esas tribus. Fíjate en el capítulo 6, ¿ya están ahí? Ok, dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra, y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte a otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, que tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza,
y llevaba una cota de malla, era el peso de la cota, 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía hierro de su lanza, 600 siclos de hierro, e iba su escuadrón delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel, denme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo el pueblo estas palabras del filisteo, ¿qué dice? Se turbaron y tuvieron ¿qué? Gran miedo. Entonces nadie le entraba, porque es parte de la función de este espíritu. Quiere neutralizar, quiere paralizar, quiere que la persona se sienta insegura, quiere que no comprenda el amor y la protección de Dios. Porque cuando la persona está bajo el miedo, bajo la influencia de este espíritu, se olvida del amor que Dios nos tiene, porque es parte de lo que Satanás quiere hacer en la vida de nosotros los creyentes, que nosotros seamos engañados, haciéndonos creer como ya Dios te abandonó, ya Dios no va a poder hacer nada por ti, estás solo, estás sola, por eso es que estás viviendo lo que estás viviendo. Entonces comienza a arrinconar a la gente a través de la manera en cómo vemos a Goliat. Es una de las formas, en el Antiguo Testamento, te vuelvo a repetir, los enemigos que vemos de Israel y la manera en cómo se ve que Dios los revela en su escritura, es las formas en cómo operan los demonios. Porque Goliat fue un enemigo de Israel y es un tipo de un demonio que viene a infundir el miedo en medio del pueblo. Entonces, el temor que se presenta a través de este hombre, solamente con el puro habla, solamente por la imponencia que era su estatura, porque cuando lo ven ellos, como era un gigante, era un hombre grandísimo, de unos 3 metros o un poco más de 3 metros, su armadura era imponente, todavía traía su escudero, se le ponía enfrente al pueblo de Israel y los amenazaba, les decía: vengan a pelear, manden un hombre que venga a pelear conmigo, si yo le venzo, entonces ustedes van a ser nuestros servidores, pero si él me vence, nosotros les vamos a servir. ¿Y sabes quién se aventaba contra él? Nadie. Hasta este momento nadie quería hacerlo. Y fíjate el versículo 16, cómo operaba este espíritu, o cómo operaba este enemigo de Israel, conocido como Goliat. Versículo 16, dice este pasaje: venía pues aquel filisteo, ¿cuándo? Por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante ¿cuánto? 40 días. Entonces imagínate, 40 días, día con día. Fíjate que según algunas personas dicen, tiene cierto sentido, porque una disciplina, según ellos, se puede desarrollar en un periodo de 40 días haciéndolo continuamente. Por ejemplo, alguien que quiere comenzar algún plan de ejercicio. Entonces, si quiere que funcione, tiene que proponerse, según estos descubrimientos que han hecho. Si quieren que una persona que quiera desarrollar una disciplina, tiene que exponerse durante 40 días continuamente, uno tras otro, y de esa forma va a lograr tener ciertos resultados. Ahora, no tenemos que espiritualizar esta situación, pero por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, ¿cuántos días estuvo en el desierto? 40 días. Moisés, ¿cuántos días estuvo en el monte de Dios recibiendo las tablas de piedra? 40 días. Hay varios pasajes en la escritura que nos dejan ver la operación de 40 días. Entonces es posible que Goliat, sabiendo si de alguna forma el efecto que puede surgir, y no lo veamos de una forma espiritualizando ni tratando de hacer una interpretación de algo que no es eso, pero es posible que lo que está pasando con el pueblo, sabiendo estos demonios, la manera en cómo logran ellos operar para que alguien se quede hasta cierto punto controlado por ellos, los vemos que durante 40 días, hermano, mañana y tarde, 40 días, mañana y tarde. Uno de los que escribió
uno de los libros que tuvo mucha respuesta a nivel internacional, ese famoso libro que se escribió, creo que de Rick Warren, el 40 días con propósito le llamaban, que lo comenzaron a leer como en una forma supersticiosa, haciéndole creer a la gente que si se hacía el propósito de leerlo durante 40 días podía cambiar su vida. Hay una película que también se llama a Prueba de Fuego, donde el papá le da el consejo al hijo porque su matrimonio estaba muy mal, y le da el consejo y le dice que se espere, que haga algo que quiere pedirle él como por última instancia. Le dice: quiero que trabajes durante 40 días con tu matrimonio y cada día hagas algo nuevo para eso, para poder, y después de los 40 días toma la decisión de lo que tú vas a hacer. Y entonces pues vino un cambio a través de eso. Ahora, 40 días, hermano, que vemos aquí que está operando Goliat para llevarlos y reducirlos a una situación de inseguridad. Ellos, imagínate nada más, al verlo frente a ellos, es lógico, les infundía miedo. Nadie quería aventarse. Saúl, hermanos, de acuerdo a lo que deja ver la palabra de Dios, Saúl era una persona muy alta. Dice la Biblia que cuando fue escogido como rey, sobrepasaba a todos los del pueblo. De los hombros hacia arriba no había persona que tuviera la misma estatura de Saúl. Entonces Saúl era una persona imponente, una persona con mucha atracción física, una persona que llamaba la atención. Precisamente eso fue una de las razones por las cuales Samuel, cuando va a elegir al rey o lo manda Dios a que ungiera a David, ve a uno de los hermanos de David, Samuel, que se parecía mucho a Saúl, y él piensa dentro de sí: seguramente delante de mí está el ungido de Jehová, porque era muy parecido. Y entonces Dios le dice: no mires lo alto de su estatura ni su apariencia, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces Saúl era un hombre que también era posible que era un paje de armas, era un hombre entrenado, era un militar. Entonces lo vemos en varias ocasiones cómo se comportaba, pero no se quería aventar contra Goliat. Lo tenía paralizado, ya había dominado a todo el pueblo, nadie se quería aventar contra él. Y ahí estaba. Si 40 días, imagínate nada más, en la mañana el batallón tocando trompetas, todo el pueblo muy bien formaditos, muy bien uniformados, muy dispuestos para pelear, agarraban su arma, se preparaban, pero nadie se aventaba, porque es parte de lo que este espíritu quiere hacer para que la gente, o en este caso el pueblo de Dios, no avance. Quiere que se sienta inseguro, quiere dominarlo, quiere que se olvide del amor de Dios. Quiere que se dé cuenta que no va a poder, esa persona pierde el control de sí mismo, empieza a sentirse inseguro. Cuando le dice Pablo a Timoteo: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor, de dominio propio. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo. Participa de las aflicciones de Cristo. Entonces lo está animando, porque Timoteo llegó un momento donde se empezó a sentir atemorizado. Este espíritu de temor viene al corazón de mucha gente, hermano, y los tiene paralizados. Entonces parte de lo que quiere. Seguimos viendo el versículo 12 del capítulo 17. Cómo debemos de reaccionar ante este espíritu. Aquí David es el creyente que nos deja ver la palabra como un ejemplo para nosotros, para que nosotros aprendamos cómo podemos ir en contra de este espíritu de temor, este espíritu que quiere aterrorizarnos. El versículo, voy a leer el 11 y luego leemos el 12. ¿Ya están ahí? Dice el 11: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. David era hijo de aquel hombre efreteo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí, que eran hermanos de David, habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab, y el tercero Sama. David era menor,
Siguieron pues los tres mayores a Saúl. Estos tres hijos de David, de Isaí, del papá de David, se fueron a la guerra con Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están bien, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos, pero realmente no estaban peleando porque los tenían paralizados. ¿Quién los tenía paralizados? Goliat. ¿Cómo los había paralizado? Nada más con estarles hable y hable y hable. Versículo 20 dice: se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. ¿Y qué pasó aquí? Las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia. ¿Cómo? Con gran temor. Sí, que es parte, vean cómo opera este espíritu de temor. Huían de su presencia con gran temor. Y cada uno de los israelitas decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Fíjate la actitud de David, Está viendo cómo se está comportando este filisteo, Goliat, que está infundiendo el temor sobre el pueblo y a todos los tiene atemorizados. Y fíjate cómo empieza: ¿quién es este filisteo incircunciso? ¿Quién es este filisteo? Dice que, ¿dónde estamos? Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará el hombre que lo venciere. Y oyendo hablar Eliab su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió en ira contra David. Su hermano se enciende en ira, se enoja contra David y le dice: ¿por qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver las batallas has venido. David respondió, dice: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo las mismas las respuestas que antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y Saúl lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Fíjate la actitud. Esa es la actitud correcta del creyente que debe tener, hermano. ¿Sí? Tu siervo dice: yo voy a ir y voy a pelear contra aquel filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada,
Salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió también David: Jehová me ha librado de garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, Jehová esté contigo. ¿Sabes? David tenía dominio propio, hermano. David conocía el amor de Dios. David conocía la protección de Dios. David conocía el poder que emana de Dios cuando uno, hermano, le cree a Dios y puede enfrentar cualquier tipo de temor. Él lo conocía. ¿Y por qué lo conocía? Porque Dios muchas veces lo libró de diferentes batallas. Lo libró de diferentes guerras que llegó a tener, diferentes encuentros que tuvo con aquellos osos, con aquellos leones. Imagínate tú nada más ponértele enfrente a un oso. Esos animales, hermano, su fuerza es multiplicada quizá 10 veces más que la de un hombre. Un león, solamente los osos con un puro garrazo, lo hemos visto aquí en las montañas, que le tiran a los carros, a veces se las encajan en la lámina y las rasgan toda. Pueden voltear un carro. Mas sin embargo, David, en medio de su entrenamiento, porque hay un entrenamiento que Dios siempre está dándonos, hermano, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Y ¿sabes cuántas veces nosotros nos hemos visto peleando y enfrentando temores que teníamos en nuestra vida? Muchas veces. Yo te garantizo que tú has tenido la experiencia de luchar muchas veces en contra de temores en momentos de dificultad, cuando tú o la gente pensaba que ya no iba a pasar nada con tu vida, pero Dios se manifestó en tu vida porque hubo algo dentro de ti que te impulsó, que te sacó adelante y que te hizo ver que no estabas solo ni sola. Y entonces conociste el poder de Dios, y entonces conociste el amor de Dios, y el amor de Dios invadió tu corazón y te hizo saber que tú no estás solo, que Él va a estar contigo todos los días de tu vida. Dáselo fuerte a Cristo, hermano. Eso es la manifestación del amor de Dios. David lo conocía muy bien, hermano. Lo conocía tan bien que no le tenía miedo a los osos y a los leones. Y él lo tenía bien aquí registrado en su mente. ¿Cuáles son las luchas que has tenido, hermano? Cada uno de nosotros hemos atravesado batallas tremendas. Lo que tenemos que hacer es no olvidarnos de cómo Dios nos liberó y darle la gloria y la honra a Dios, porque Él fue el que lo hizo. No fuimos nosotros no tenemos ningún poder, pero cuando el poder de Dios fluye a través de nosotros es diferente. Por eso David le dice a Goliat, a este Saúl, el versículo 37, dice: añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león. ¿Quién lo libraba de las garras del león, hermano? Jehová. ¿Quién es el que nos libra a nosotros de los ataques de este espíritu de temor? Jehová, hermano, Jesucristo de Nazaret. Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David: ve, Jehová esté contigo. ¿Sabes por qué? Porque él tenía convicciones fuertes. Porque él conocía a Dios, hermano. Debemos de conocer cada día mejor a nuestro Dios y darnos cuenta que en Cristo Jesús, hermano, no hay por qué tener temores. Este espíritu de temor quiere paralizarnos, quiere neutralizarnos, quiere que dudemos de Dios, de su amor, de su protección, de su fidelidad, del cuidado que tiene de nuestras vidas. Es lo que quiere. Nos quiere hacer sentir inseguros. Quiere que sintamos que no podemos. Quiere que sintamos que nadie está peleando con nosotros. Quiere que nos sintamos solos. ¿Cuántas veces no lo logra, hermano? Muchas veces. Hay gente que de repente llega a decir: es que Dios no está conmigo, hermano. Yo les decía en la mañana a los hermanos: hermano, decir que Dios no está con nosotros es poner a Dios al nivel del diablo. Porque estamos poniendo en la boca de nuestro Dios palabras que no han salido de su boca, las palabras que salen de la boca de nuestro Dios. Yo estoy contigo, no temas, no desmayes. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te voy a ayudar con la diestra de mi justicia. Yo te amo con amor eterno. Por eso te he prolongado mi misericordia. Aunque tú seas infiel, yo voy a permanecer fiel contigo. Esas son las palabras de Dios. David las conocía. Como tú y yo debemos de conocer, porque se van a oír voces por todos lados.
Sus hermanos le empiezan a decir: ¿para qué vienes? Nada más vienes para estar aquí con tu morbo, para ver las batallas. Vete para allá, ¿qué estás haciendo aquí? Pero él no desistió. Llega delante de Saúl y todavía Saúl le dice: no vas a poder. Pero el Señor, ¿qué dice? Al que cree, todo le es posible. Si tú y yo creemos, hermano, el Señor nos va a sacar adelante. Entonces, versículo 38 dice: y Saúl vistió a David con ropas y con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y se armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, la armadura. Porque quiero que entendamos una cosa, hermano. Todo lo que venga del hombre, protección, cuidado, seguros de vida, guardaespaldas, armas que tengas en tu casa convencionales, cualquier cosa que sea producto del hombre, son cosas. La protección de nosotros y el cuidado de nosotros viene de parte de Dios, hermano. ¿Sabías tú que hay ángeles alrededor de nosotros que Dios ha destinado para que sean servidores nuestros? Dice la Biblia que hay ángeles, ministros de Dios, que son colaboradores nuestros, que están al servicio de su pueblo. Los ángeles están aquí en medio de nosotros no los vemos, pero ellos están en medio de nosotros. Son servidores como nosotros de Dios. Ellos tienen una función. ¿Sabes cuál es su función? Apoyarnos a nosotros, cuidarnos, ¿sí? Andar con nosotros. Ahí andan con nosotros. Te garantizo que ahorita hay varios aquí, porque es la idea que ellos protegen el lugar donde está hablándose de nuestro Dios, porque también los demonios quieren entrar y meterse y tratar de robar la mente de la gente y traerlos preocupados y no dejarlos que se alimenten con la palabra de Dios. Si tuviéramos la oportunidad de abrir los ojos, al primerito que lograríamos ver en medio de nosotros sería Cristo Jesús, porque esa es la promesa de Dios: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Donde quiera que estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, dice, yo ahí estaré. El Señor está con nosotros todos los días, hermano, y el Señor es fiel a su palabra, es fiel a su promesa. Entonces David agarra toda esa armadura y dice que el versículo 39, después de que ya se probó todo, no pudo andar con esa protección que Saúl le propuso, le proveyó. Dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y luego dice: y David echó de sí aquellas ¿qué? Cosas, ¿sí? Aquellas ¿qué, hermano? Cosas. Porque todo eso son puras cosas, es algo que no tiene ningún poder sobre nosotros. La protección que tú y yo necesitamos es la de Dios, y esa era la que tenía David. Es la mejor, hermano. Y entonces dice el versículo 40: tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo, las puso en un saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él, porque fíjate que el filisteo no venía solo, venía todavía con su escudero, uno que venía agarrándole el escudo. Y el filisteo, caminando imponente, grandote, había aterrorizado al pueblo de Israel durante 40 días. Nadie quería echársele enfrente. Ahí viene aquel joven llamado David, con 5 piedritas en un costalito, con una honda en su mano, y viene caminando para empezar a enfrentar aquel temor o aquel gigante que había estado infundiendo tanto terror al corazón del pueblo de Israel. Y ahí viene caminando. Versículo 42 dice: cuando el filisteo lo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Ahorita te voy a deshacer. Es lo que lo está amenazando, hermano. El filisteo está amenazando a David. Le dice: ¿qué acaso soy perro para que vengas hacia mí con palos?
Ven para acá, ahorita vas a ver, te voy a agarrar, te voy a deshacer y le voy a dar a las aves del cielo y a los perros a que se coman tu carne. Te voy a descuartizar. Pero acuérdate de una cosa, hermano. David había tenido la experiencia de descuartizar varios leones, varios osos, así que no le tenía miedo a las palabras de este gigantón que estaba aterrorizando el corazón del pueblo. Porque yo te garantizo que los leones varias veces a lo mejor rugieron delante de él para espantar a David. Te garantizo que los osos llegaron a rugir enfrente de David, mas sin embargo David sabía quién era su protección, hermano. Él sabía que Dios estaba con él. Él sabía que Dios era el que lo protegía. Por lo tanto no le tenía miedo a las palabras de aquel gigante. Y el gigante lo está tratando de aterrorizar, ¿sí? Paralizarlo. Pero David sigue hacia adelante. Y vemos el versículo 45. Entonces dijo David al filisteo. Quiero que lean esto conmigo, fíjense, porque así es como debemos actuar en medio de los miedos, en medio de los temores, en medio de cualquier terror que trate este espíritu inmundo de lanzar contra nosotros sus ataques. Entonces dijo David al filisteo: ayúdeme, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy mismo en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré a los cuervos de los cuerpos de los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Hermano, hay un Dios en medio de nosotros que se llama Jesucristo de Nazaret. Tenemos un Dios, hermano, valiente, fuerte, poderoso. Él es el Dios de nosotros. David se va sobre de él y agarra la onda, le empieza a dar vuelta, suelta la piedra, hermano, y nos deja ver la palabra de Dios. Sigamos viendo, miren. Versículo 48. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Porque su espada, ¿quién era, hermano? La misma palabra de Dios. ¿Quién era su escudo? Dios mismo, hermano. Dice la Biblia: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y quien levanta mi cabeza. Él conocía muy bien a Dios, hermano. Por lo tanto no se atemorizaba con cualquier cosita. No debemos de atemorizarnos, hermano. Este espíritu inmundo que quiere mantener en temor a la gente, al pueblo de Dios. ¿Sabes a cuánta gente las tiene paralizadas? A mucha, hermano. Y lo peor de todo es que a través de sus engaños les hace creer que no van a poder. La siguiente arma, que es parte de la armadura del cristiano, que nos ayuda para poder combatir en contra de esto, es la coraza de la justicia. Nos ponemos la coraza de la justicia y no dejamos eso. Acuérdate que cubre el corazón, cubre las entrañas, todo lo que es los órganos más débiles, que habla del alma, habla de las emociones, habla de los pensamientos, ¿sí? Y acuérdate que la coraza de la justicia tenía una característica: era de bronce por enfrente, se amarraba con cuero por atrás y la parte de atrás estaba desprotegida. Y la razón por la cual estaba diseñada de esa manera era para cuando venía el ataque contra el enemigo, no dieran la espalda, porque si daban la espalda, los iban a atravesar. De la misma manera, el Señor dice que ninguno que pone su mano en el arado y voltea hacia atrás es digno del reino de Dios. Tú y yo tenemos que aprender a caminar hacia el frente. Venga lo que venga, venga lo que venga, pase como pase, se oiga lo que se oiga, sigue caminando en medio de la tormenta, porque en medio de la tormenta Dios va a estar contigo, va a estar conmigo, y Él no nos va a dejar solos, hermano. Pero sigue avanzando, que de repente se sienta más fuerte el calor. Sigue avanzando. La Biblia dice que Dios no va a permitir que ninguna carga venga sobre nosotros que no podamos soportar humanamente, y juntamente con esa prueba va a enviar la salida. Y cuando Dios permite que ciertas cosas pasen en nuestra vida, ¿sabes por qué es? Porque Él te está capacitando, porque Él te está entrenando, porque Él quiere que seas un soldado fuerte,
una soldada llena de Dios, hermana. Dios quiere que te levantes y que seas valiente, que sigas luchando. Dios nos ha dado, hermano, un espíritu de valor, de amor, de poder, de dominio propio, no un espíritu de cobardía. Y el Señor está buscando precisamente hombres valientes, mujeres valientes. Acuérdate, desde los días de Juan el Bautista hasta el día de hoy, dice la palabra, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Dios quiere un ejército de valientes, hermano, no de cobardes. Este espíritu lo que quiere hacer entonces quiere paralizarnos, ya no quiere que sigamos avanzando. Quiere que nos olvidemos del amor de Dios. ¿Cuántas veces Dios ha manifestado su amor sobre tu vida, hermano? ¿Cuántas veces? Son incontables las veces que Dios se ha manifestado a nosotros para darnos a saber que nos ama, para darnos a saber que Él quiere lo mejor para nosotros. ¿Cuántas veces Dios no lo ha hecho? ¿Cuántas veces ha manifestado su misericordia sobre nosotros? Muchas veces. ¿Sabes qué es la misericordia de Dios? Cuando hacemos algo que no está bien, merecemos un castigo, pero Dios en vez de castigo vuelve a manifestar su gracia, que es su amor, y nos vuelve a mostrar que Él nos ama, que Él no quiere nada malo para nosotros, que lo único que Él quiere es que nosotros seamos obedientes y sumisos a Él. Y lo vemos. Por esa razón es que a veces el creyente, al no entender o no discernir el amor de Dios, lo que hace es que dice, pues no me pasó nada. Dios no se dio cuenta. Dios se está dando cuenta. Dios se está dando cuenta, por supuesto, cuando andamos haciendo cosas que no son correctas. Mas sin embargo, Él espera que nosotros rectifiquemos nuestra vida para cada día ser más agradables a Dios, hermano. Su amor, hermano, está presente en todo momento. Este espíritu quiere que nosotros no comprendamos el amor de Dios, porque cuando la persona se siente atemorizada, te lo digo, se siente sola. Ya no se acuerda de todo lo que Dios ha hecho con él o con ella. Por eso Pablo le dice a Timoteo, casi voy terminando, vamos a regresar a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 1, vamos terminando, hermanos. Segunda de Timoteo. Dios es bueno, ¿verdad? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, versículo 6. ¿Ya están? Le dice Pablo a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Dile a tu hermano que tienes al lado: hermano, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Díselo, hermano, díselo. Dile: hermano, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Sí, el espíritu de cobardía no es de Dios, hermano. El espíritu de temor es del diablo. Amén. Dios nos ha dado un espíritu de valor, de valientes. Por lo tanto, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Participa. Hermano, la batalla del cristiano es algo muy bonito. De verdad, yo no sé, ¿verdad? Pero si hay algo que a mí me ha gustado del cristianismo es ver que realmente esto es una lucha literal. Es una lucha literal, pero siempre es para un objetivo bueno siempre. No es para nada malo. Es bonito porque a veces se siente uno en medio de la tormenta, en medio de la opresión, de la aflicción, y llegan esos ataques, esos dardos, sí, que de repente nos atemorizan y nos dicen: te va a pasar esto, te va a pasar aquello. Pero cuando venimos y vemos cómo Dios nos sobrepasa por en medio de toda esa adversidad y nos saca del otro lado, sí, y ya Él de alguna manera esperando siempre de nosotros que podamos correr a Él, entonces vemos hacia atrás y decimos: wow, estuvo difícil, pero gracias a Dios, como Moisés decía, hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Y Dios siempre nos va a ayudar si tú y yo nos agarramos fuerte de su mano y no claudicamos y seguimos esforzándonos diligentemente, caminando hacia el frente. Así que acuérdate, Dios no nos ha dado espíritu de temor, hermano, de cobardía. Nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ponte de pie, por favor. Padre, venimos delante de ti en esta hora. Queremos darte gracias por tu palabra, mi Dios, porque has ministrado nuestro corazón todo este día, reiterándonos que no tenemos que ser cobardes ni tener miedo, Señor.
porque el miedo no es de ti. Es una emoción, Padre, que tiene dos